Hola a todos, buenas tardes, es maravilloso veros a todos aquí en este webinar. Vamos a introducirnos en el tema, así que un par de minutos más para que todo el mundo se una a la llamada. Si tenéis alguna pregunta, podéis utilizar el chat, podéis utilizar la parte de preguntas y respuestas. Si queréis escuchar la traducción al castellano, al español, tenéis que ir al menú de Zoom y tenéis que pinchar en el icono del globo terráqueo y ahí hacer clic en la interpretación a español para escuchar el audio de nuestra intérprete. Y también tenemos lengua internacional de signos y tenemos también subtítulos. Si alguien habla demasiado deprisa, por favor, hacérnoslo llegar y nos adaptaremos para que todo el mundo pueda seguir el webinar sin ningún problema. Y una vez dicho esto, me gustaría ahora daros la bienvenida a todos a nuestro segundo webinar para el programa Scaling Solutions. Este se centra en la financiación sostenible en el entorno latinoamericano. Aquí estoy con muchos compañeros y buenos amigos de este proyecto, de esta red. Me llamo Margareta Rovegna y soy la gestora del programa y la directora del programa Scaling Solutions y de la alianza igualitaria, y me se une a mí con alguien que también está dirigiendo este webinar, que es Varun Chandra de Access to Success. Varun, ¿quieres presentarte? Muchas gracias, Margaret. Hola a todos, soy Varun, soy el fundador y director de Access to Success, que, como ya sabéis, es un hub innovador para startups de accesibilidad. Trabajamos con personas que han lanzado innovaciones fundamentales para personas con discapacidad y les hemos llevado a todo el mundo. Somos también socios del Zero Project y trabajamos con el programa Scaling Solutions, que si no conocéis deberíais conocer mejor. Y con esto me gustaría invitar a nuestro próximo ponente, a nuestra próxima ponente, Javiera, compañera de Descúbreme. Muchas gracias, Varun. Buenos días a la comunidad iberoamericana. Me llamo Javiera Selamé y estoy aquí para presentar el boletín mensual de Red Iberoamericana de Inclusión, que se trata de un espacio colaborativo para compartir iniciativas, noticias y actividades gratuitas relacionadas con las personas con discapacidad en Latinoamérica. Y este boletín se publicará el primer jueves de cada mes y se enviará por email. Os invitamos a contribuir compartiendo noticias sobre las actividades gratuitas y todas las iniciativas que puedan ser de interés. Y ahora en la pantalla podéis ver la dirección email y también el código QR que os llevará al formulario de suscripción. Y creemos que este espacio se convertirá en un punto de encuentro donde tendrá lugar el intercambio, la colaboración, y nos ayudará a construir una red iberoamericana fuerte, centrada en la inclusión de las personas con discapacidad. Y ahora voy a dejar de compartir la pantalla porque vamos a presentar a los protagonistas de esta sesión. Esteban Rojas, que es el CEO de Humanos 3D de Colombia, y Gabriel Marcolongo es el CEO de Incluyeme.com de Argentina. Ambos han participado en el programa Scaling Solutions y han ganado el premio Zero Project y van a compartir su experiencia sobre la financiación adaptada a la realidad del ecosistema de Latinoamérica. Muchas gracias, Esteban, muchas gracias, Gabriel, por estar aquí hoy. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Javi, por esta presentación. Esteban, ¿quieres hacer una pequeña presentación de lo que haces, a lo que te dedicas?
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme aquí a esta sesión. Mi nombre es Evan Rojas, soy bioingeniero y el CEO de Humanos 3D. Es una organización sin ánimo de lucro que con sede en Colombia, y lo que hacemos es diseñar y entregar dispositivos para personas con discapacidad que viven en zonas remotas o en zonas rurales. Así que tenemos un programa llamado Clínicas Móviles, donde nos dirigimos a estas comunidades para llegar a ellos de forma fácil, y nuestro objetivo es la democratización de este tipo de dispositivos de ayuda para personas con discapacidad. Muchas gracias por la presentación. Y Gabriel, ¿te puedes presentar? Me llamo Gabriel Marco Longo, soy el fundador de Incluyeme.com. Hacemos inclusión de personas con discapacidad en 14 países en Latinoamérica, y la forma en la que hacemos la inclusión es conectando el talento de las personas con discapacidad. Tenemos unos 140.000 candidatos con discapacidad que buscan trabajo, y les ponemos en contacto con 700 empresas que buscan contratar talento. También proporcionamos formación, sobre todo en tecnología, y también trabajamos con donantes internacionales para poder formar a las personas con discapacidad que ya están formadas pero que quieren mejorar su posición en tecnología sobre todo, y estamos en varias ciudades de Argentina. Muchas gracias. Veo que hay una mano levantada. Si tenéis alguna pregunta, si podéis escribirla en el chat para que Javiera y Varun os puedan ayudar, y las preguntas las abordaremos al final del webinar. Y ahora, sin más retraso, me gustaría decir que una de las preguntas que tuvimos en el anterior webinar despertaba un gran interés, y esta pregunta es: ¿cómo hacer que una organización tenga una fuente de financiación sostenible? Así que mi primera pregunta para ambos es: ¿cómo financiáis vuestra organización? Porque muchas organizaciones en Latinoamérica dependen de subvenciones, de donaciones, y me gustaría saber si es vuestro caso también. Así que, Gabriel, vamos a empezar contigo. Muchas gracias. Creo que la mejor forma de mostrar cómo garantizamos nuestra financiación es decir que tenemos un modelo B2B, es decir, vendemos servicios a las empresas. Esta es nuestra primera fuente de ingresos, y para las personas con discapacidad lo que hacemos es que todo es gratis para ellos. A ellos nunca les hemos cobrado, nunca les cobraremos nada a las personas con discapacidad, ni un céntimo, y creo que la fuente de ingresos más mejor es vender productos a nuestros clientes, y los 14 países, nuestros países son Argentina, Chile, Perú, México, y nuestra manera de financiarnos es cobrar a las empresas con una tasa y por nuestros servicios, y no les cobramos un extra si contratan a más personas con discapacidad. Es una especie de tarifa plana, porque nosotros queremos fomentar la inclusión. Así que tenemos esta tarifa plana para contratar a cuantas más personas mejor, y que no tengas que pagar un extra. Y desde el día 1 tenemos este objetivo, que es vender servicios. Nos hemos centrado en esto, y también hemos conseguido fondos que nos han ayudado a expandirnos a otros países, y en Latinoamérica no hemos tenido la oportunidad en el pasado de conseguir fondos
de fondos sociales, así que lo que tenemos que hacer es lo que todas las startups hacen, es conseguir fondos de una forma tradicional y solicitarlos de una forma tradicional, y de esta forma cuando tenemos ingresos que vienen de las empresas, eso para nosotros ha sido un gran cambio, porque así pudimos demostrar que tenemos un modelo de negocio sostenible y pudimos así crear un impacto social. Así que esto es algo extra para los inversores que invierten en nosotros. ¿Y tú, Esteban? Bueno, en mi caso trabajo con Humanos 3 desde 2017, casi 10 años como organización sin ánimo de lucro. Por supuesto, es muy importante para nosotros la financiación, y al principio dependíamos casi completamente en donaciones y subvenciones, así era. Este es nuestro proyecto y pensamos, esto es maravilloso, todo el mundo nos va a donar, pero la realidad es distinto. Tuvimos que volver a pensarlo todo, y hoy Humanos 3D es más bien un modelo híbrido. Somos dependientes de las donaciones, por supuesto. Tenemos personas y organizaciones que nos donan, pero también tenemos una situación de incertidumbre, porque ¿qué ocurre si no nos donan? No tenemos donaciones el siguiente año, así que seguimos teniendo donaciones de subvenciones y de personas individuales, pero hemos desarrollado actividades que generan ingresos. Por ejemplo, ofrecemos programas educativos, trabajamos con universidades, con distintos talleres corporativos, también servicios de impresión en 3D, y también trabajamos con empresas para no solamente entregar dispositivos, sino también sensibilizar sobre qué es la discapacidad, qué es la inclusión, y continuamos con nuestra misión de esta manera, pero al mismo tiempo recibimos ingresos de distinta manera. Así que lo que hacemos es intentamos conectar la misión social y los ingresos, porque pensamos en merchandising, en llaveros, por ejemplo, pero esto es otro negocio, así que lo que hacemos es lo mismo. Nuestro objetivo, intentamos conseguir ingresos conectando todas las diferentes misiones para alcanzar estos ingresos. Esto es lo que hacemos ahora mismo. No puedo decir que seamos sostenibles no tenemos la solución para todos nuestros problemas, pero estamos en una posición de lograrlo. Desde luego estáis haciendo algo bien, seguro, porque ambos estáis en el mercado, pero especialmente Esteban, estás diciendo no soy sostenible todavía, pero realmente estás en la buena dirección. Lo que también he escuchado en tus palabras es que empezaste con una idea, cómo sería la financiación, y después adoptaste un enfoque diferente. ¿Qué pensabas sobre la financiación al principio que después no fue correcto? Si pudieses contárnoslo primero tú. Bueno, pues al principio yo pensaba de verdad que cuando yo veía mi proyecto, mi producto, y cuando entregaba un dispositivo a una persona, a la comunidad, cuando lo veía, yo pensaba, la financiación va a venir de forma natural. Si el proyecto tiene un impacto, entonces la gente va a creer en tu proyecto y te va a dar el dinero, nos va a dar el dinero. Pero no solamente es el producto lo que importa, y este fue mi primer error. Yo estaba muy centrado en el producto, siempre pensaba en incluir a más ingenieros en mi equipo, tener gente con conocimiento para que creasen este proyecto, pero lo que también pensé es cómo voy a conseguir dinero para contratar a más gente. Y necesitas comunicar, tienes que saber comunicar. Es muy importante entender por qué haces lo que haces,
cuál es tu valor, porque lo que haces es distinto a lo que hacen otros. Así que la financiación no viene solo porque hagas un buen trabajo, también viene de que ese trabajo sea comprensible y comunicable y entender que sea sostenible para otros. En nuestro caso, en Humanos 3D, estábamos haciendo un trabajo muy significativo desde el día 1, pero al principio tuvimos problemas porque no conseguíamos traducir nuestro impacto en algo que nuestros financiadores, nuestros inversores, nuestros socios y clientes pudiesen conectar. Teníamos que hablar con qué va a suceder en el futuro, qué pasa cuando le das una prótesis a una persona, qué pasa después. No solo es entregar el dispositivo, qué pasa después, va a conseguir un trabajo, va a hacer algo útil, va a volver al colegio. ¿Qué ocurre con una persona que recibe esta ayuda, este dispositivo, esta prótesis? El resultado es el impacto en la vida de estas personas. Esto es lo que quieren ver la gente, sobre todo en Latinoamérica. Es muy importante porque los recursos en Latinoamérica son limitados. Esto es una realidad. No siempre es el mejor proyecto que el que consigue financiación, a menudo es el proyecto que comunica sus objetivos de forma más clara. Así que para mí uno de los cambios es entender que la financiación no solo consiste en el impacto, sino que consiste en transmitir una estrategia, una narrativa y continuar comunicándolo. Hay que comunicarlo en inglés, por supuesto, porque tienes otros socios. Si estás en Latinoamérica y no hablas inglés, es más difícil porque es algo que realmente necesitas que la gente entienda. Es muy interesante el inglés y no solamente los idiomas que se hablan en otros países de Latinoamérica, es fundamental. Gabriel, estabas asintiendo con la cabeza mientras hablaba Esteban. Es que tuviste una idea similar que resultó ser una idea equivocada sobre la financiación. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Esteban. Si solo consideras Latinoamérica como la fuente de financiación fundamental, estás muy limitado sobre las posibilidades que podrías tener al principio. Tuve una serie de ideas incorrectas. Podría pasar todo el día hablando de lo que hicimos mal. Pero al principio yo pensaba que, dado que hacemos lo correcto, dado que el 15% de la población son personas con discapacidad y el 75% de ellos están empleados, las empresas van a querer a los mejores candidatos de esta población y esto no tiene fallo, este plan. Pero hacer las cosas bien no era suficiente para las empresas. Tuvimos que hablar del retorno de inversión, tuvimos que ver qué manera estábamos, cada país cuál era la situación legal, si tenían cuotas o en otros países había que demostrar el valor de lo que hacíamos, por ejemplo. También depende de con quién hablas, dependiendo de con quién hablas tienes que vender de una manera las cosas. Hay empresas que tienen departamento de recursos humanos que quieren talento, pero también hay otras empresas que tienen un departamento de innovación y la justificación detrás es distinto, y también el departamento legal, la conversación es totalmente distinta. Así que lo que tuvimos que hacer fue entender cómo hablar con las diferentes personas de las organizaciones y de nuevo, como ha dicho Esteban anteriormente, conseguimos fondos en Latinoamérica y también fuimos a Dubái a conseguir fondos de Dubái y también a muchos países. En muchos países yo diría que el enfoque debería estar más centrado en cuál es el impacto que estás creando, pero en otros casos debería ser cómo de deprisa puedes crecer cuando haces las cosas de forma correcta. Y otro error que tuvimos es que cuantos más países entraban, más ingresos generaremos, pero la expansión cuesta mucho dinero y tienes que querer invertir mucho en un país y
perder dinero durante muchísimo tiempo hasta que este país se convierte en un país que rinde, que da beneficios, y una vez esto ocurre, entonces puedes expandirte a otro país. También en conocer a la gente correcta para entender esos mercados tampoco es fácil, y una vez tienes el equipo correcto, hacer todo lo posible para que ese equipo esté motivado. En las diferentes realidades de latinoamericanas somos expertos en cambiar la realidad de un día para otro, así que subestimé lo difícil que era tener una presencia regional en todos estos países. ¿Cuándo pensáis en el principio de vuestra historia, de vuestra organización? ¿Cómo generasteis estos ingresos? ¿Cuál fue el punto de partida? Y quizás podáis compartir algunas algunas ideas prácticas que puedan trasladar a sus organizaciones los asistentes. Bueno, puedo empezar yo. Estás hablando con la peor persona de ventas, el peor representante de ventas de la sala, pero tengo una visión clara. Si podemos vender lo que estamos haciendo a 3 empresas, estas empresas nos pueden recomendar a su vez a otras empresas. Así que esa fue la manera de empezar a mover las cosas. Para conseguir un cliente tuve que visitar a 30 clientes, 30 empresas para proponerles mi idea, y cuando recibí 25 nos, estaba seguro, bueno, el siguiente tiene que ser un sí, pero realmente mi moral estaba por los suelos. Pensaba, soy el peor representante de ventas del mundo, pero de nuevo, cuando conseguí un sí, me puse tan contento, que fue una gran motivación. Lo que hacemos es increíble, y fui capaz de compartir ese entusiasmo con más clientes. Para nosotros lo que hacemos es real, y una vez tuvimos 5 clientes que pagaban por nuestros servicios, pensamos, si estas grandes empresas nos confían en nosotros, confían su dinero con nosotros, esto merece la pena seguir escalando este proceso, seguir creciendo. Recibíamos muchísimas ofertas Vamos a intentar hacer esto gratis para ver si puede tener sentido. Y aprendimos de una forma muy dura que si ofreces algo gratis, las empresas no valoran lo que haces, no valoran lo que ofreces. De nuevo, es aprenderlo de la forma más dura, pero dejamos de hacer cualquier cosa gratis para empresas, no para las personas con discapacidad. Para las personas con discapacidad todo es gratis, pero para las empresas no hacemos nada gratis, porque hay que entender que lo que hacemos tiene un valor. Y varias veces recibimos una pregunta: ¿por qué nos cobráis por hacer esto? Y dijimos, bueno, pues tengo que pagar a mis salarios, tengo que pagar a mi equipo. Si quieres un servicio de alta calidad, no puedo pagar con abrazos, tengo que pagar con dinero. Hay que separar que hacemos algo bueno para las empresas, pero que esto tiene un valor para las empresas también. Hay que entender esto, y esto es un gran aprendizaje para nosotros. No hacer nada gratis para las empresas. Y Esteban, ¿por qué tu organización ha sido distinta, por lo menos al principio? ¿Qué puedes compartir con nosotros en este sentido? Bueno, en mi caso, por ejemplo, mi usuario final es alguien que no tiene el recurso para pagar el producto. Así que ese es mi mercado, mi cliente, mi usuario final. Y nosotros
empezamos dirigiéndonos a personas, a las empresas al principio, y después hemos llegado a más de 500 personas, cientos de personas al año, y eso fue porque empezamos a buscar valor en vez de dinero. Y voy a explicarlo. Lo que quiero decir es que cuando encontramos la puerta correcta, se van a abrir más puertas. Vas a recibir muchos nos, pero no te puedes frustrar, porque cuando llega el primer sí, va a ocurrir algo grande. En mi caso fue con unas aerolíneas, y con estas aerolíneas empezamos a hablar de las dificultades que tenían las personas en las zonas rurales, y que sería más fácil llegar allí si en avión llegar a estas zonas rurales. Y esta fue nuestra primera colaboración para llegar a estas personas. Pero algo que tienes que pensar, más que pensar en quién nos puede financiar, hay que empezar a preguntarte quién se está beneficiando ya de lo que hacemos. Pero por ejemplo, nuestras aerolíneas, te puedes preguntar cómo puede ser útil para la comunidad con personas con discapacidad, y ellos en su responsabilidad social corporativa, para ellos será una oportunidad trabajar con nosotros. Así que las empresas que les interesan en el impacto social, universidades que buscan experiencias educativas, o las comunidades que necesitan soluciones de asistencias, cada uno de ellos pueden comprometerse con humanos 3D en distintas formas. Pueden trabajar con nosotros no solamente como donantes, pero también como colaboradores, como clientes. Así empezamos a ofrecer cosas como talleres, programas educativos, y empezamos a co-crear proyectos con organizaciones. Cuando implicamos a las organizaciones con todos, cuando empezamos a implicar a todos, vamos a aportar credibilidad y más testimonios, y vamos a tener un impacto real y un impacto claro de lo que estamos haciendo. Van a creer en nuestro producto. Así que un paso práctico es busca a tus socios, consigue extraer valor de tu trabajo, y consigue un servicio, un producto, una colaboración. No solamente cuestión de buscar donantes, puedes buscar otros aspectos. No tiene que ser perfecto. Probablemente al principio será muy pequeño, pero hay que cambiar tu manera de pensar. La sostenibilidad no es something que consigues al final, es algo que tienes que construir desde el principio. Me gusta mucho que, aunque tenéis proyectos totalmente diferentes y venéis de una historia distinta, las estrategias son muy distintas. Valora lo que hacéis, piensa en el usuario final, y especialmente cobra a las personas que pueden pagar por los servicios, o sea, empresas, universidades, aquellos que tienen la financiación. Así que me ha encantado lo que nos habéis contado. Esteban, ¿nos podrías contar un poco más en qué cosas debería centrarse la organización para construir un modelo de financiación que funcione? Quizás puedes hablar un poco de cómo encontrar ese valor del que estás hablando. Bueno, voy a compartir unas cuantas cosas, 3 cosas que han sido fundamentales para nosotros, sobre todo en el contexto de Colombia. La claridad del valor, no solo el impacto. Tienes que tener muy claro cuál es el valor que estás creando. El impacto es importante, pero la sostenibilidad llega cuando los distintos actores entienden qué problema estás solucionando para ellos. Por ejemplo, en Humanos 3D
para estos 3 targets, para las comunidades es el acceso a dispositivos de asistencia, para las empresas es innovación, responsabilidad social corporativa, es compromiso por parte de los empleados, para las universidades es educación en una experiencia a tiempo real, porque los estudiantes aprenden en práctica lo que han aprendido en teoría, les damos esta oportunidad y al mismo tiempo la gente no sabe qué es la inclusión y esto es algo que tenemos que conseguir, hablar de nuestra experiencia y transmitir, mejorar la sensibilización, explicar todos los desafíos a los que nos enfrentamos con la democratización y con la accesibilidad. La accesibilidad es un gran problema en todo el mundo y tienes que diversificar, y eso es lo que hacemos nosotros, lo que intentamos hacer. Intentamos hacer las mismas intentamos hacer no hacer las mismas estrategias, sino variar las estrategias. Hacemos distintas cosas para universidades, para comunidades, y pensamos cómo puedo usar esta estrategia para llegar a los diferentes mercados, a los diferentes patrocinadores o clientes potenciales. Hay que diversificar las fuentes de ingresos, pero alinear la estrategia. Quieres, por supuesto, los socios, los contactos. Muchas veces es lo más importante. Cuando tienes los contactos correctos, puedes continuar buscando otro contacto y más contactos para llegar a alguien que por fin diga tengo el dinero para ti. Y creo que las relaciones son fundamentales. Las relaciones van a ser muy importantes porque esto es una situación de ganancia. Tienes que transmitir esto. Si tú ganas, el otro gana. Hay que pensar en el interés de los demás y crear una alianza, una colaboración. Cuando se crea este tipo de relación es cuando se pueden producir cosas nuevas. Surge una relación a largo plazo de la que va a emanar la colaboración. Esto sería el resumen claro con tu valor. Y invertir en relaciones, diversifica tus fuentes de ingresos y invierte en relaciones. Por ejemplo, yo tengo un proyecto piloto en Kenia, en Ruanda, y soy de Colombia, y esto ha sucedido porque tengo un voluntario en Kenia, tengo un aliado en Reino Unido y empezamos a conectarlo todo y empezamos a pensar juntos y así ha surgido este proyecto piloto. Tuvimos la oportunidad de enseñar todo lo que hacemos a estudiantes de universidades de Kenia y están replicando el modelo en Kenia ahora mismo. Esto no es mi competencia porque tú estás en África. Para mí, yo no voy a poder acceder a este mercado, pero te puedo dar las herramientas para que puedas impactar a la comunidad allí. Y yo tengo los recursos para entregar estas herramientas, este conocimiento a ellos y después depende de ellos lo que quieran hacer. Pueden crear su propia empresa, pueden hacer lo que quieran porque hay un gran problema allí. Estamos trabajando con 20 personas en Kenia y así que contactos, relaciones, perdón porque quizás he hablado mucho, pero realmente que continúe la conversación es la clave. Gabriel, ¿es similar en tu caso lo que se refiere a la financiación? Muy parecido. Yo diría que la confianza es la moneda, la confianza es la moneda que tenemos en Latinoamérica realmente. Algunos de los proyectos más importantes que tenemos vienen porque las personas confían en nosotros desde hace 10 años y podemos ver la progresión de estos proyectos y cuanto más mejoran los candidatos en sus carreras, más presupuesto tienen estas personas a las que hemos encontrado un trabajo y pueden invertir también en soluciones a largo plazo. Así que estas son las personas que también pasan de una empresa a otra y podemos ver que la inclusión es contagiosa una vez que se entiende el valor de la diversidad y la inclusión.
y llevamos hemos intentado trabajar con empresas desde hace 6 años, por ejemplo, con una empresa fracasando año tras año, pero de repente viene un nuevo director y en el tercer mes después de su nombramiento dijo, bueno, es inaceptable que no estemos contratando a personas con discapacidad como parte de nuestro proceso de reclutamiento, así que queremos trabajar con Inclúyeme, por ejemplo. Esto sucedió. Y así entiendes cuál es el valor de las relaciones a largo plazo. A veces no es la empresa en sí la que no quiere contratar, a veces simplemente tienen otras prioridades, pero cuando consigues conectar con la persona correcta, en la posición correcta, entonces sucede la magia. También intentamos diversificar todo lo que podemos, todas las fuentes de ingresos, y dado que Latinoamérica es una región inestable, a veces hay revueltas en un país, o manifestaciones, o huelgas, o hay inestabilidad política, y para poder navegar estas situaciones inestables tenemos que centrarnos en cuantos más países posible, y esto es, por supuesto, no estoy hablando de la pandemia, cuando los mercados no funcionaron, pero normalmente hay un país que va bien, otro país que va regular, así que hay una manera de compensar y de mitigar los problemas entre los países. Si planteas tus esfuerzos en diferentes ubicaciones, y lo mismo sucede con los clientes. Si tienes un cliente que supone una gran parte de tus beneficios, tienes que mantener el cliente, añadir valor, pero también buscar una fuente de ingresos diferente en cuanto puedas, porque eres demasiado dependiente de este cliente. Y lo mismo sucede con los donantes. Si tienes un proyecto con un gran donante, tienes que trabajar activamente para conseguir más fuentes de ingresos, porque hemos visto muchos casos en Latinoamérica donde hay una iniciativa que financia a un solo donante, y como no consiguen financiación de otro donante, al final tienen que disolver la sociedad. Así que diversifica lo más que puedas para mitigar esta situación. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros, y creo que sí, cuáles serían los primeros pasos. Vuestros primeros pasos, lo que habéis dicho, es buscar todas las oportunidades que podáis. Tenéis que saber cuáles son los socios que necesitáis y construye una red. Y si todo funciona después de esto, entonces al final vais a conseguir esa financiación, aunque es más fácil decirlo que hacerlo, también es verdad. También tenemos una idea muy interesante en el chat, un punto muy importante sobre el que reflexionar. A menudo las personas con discapacidad y sus organizaciones tienen que proporcionar su experiencia y su conocimiento para los proyectos. Si este trabajo no se reconoce y no se compensa, la inclusión no funciona, porque hay que valorar el conocimiento técnico de las personas con discapacidad como cualquier otra consultoría profesional. No es una contribución voluntaria, y creo que esto está en línea con lo que con lo que dijimos en la última conferencia. Es que las personas con discapacidad, su experiencia es propiedad intelectual, es algo que podría aportar mucho valor a las empresas si quisieran escuchar. Si alguien que está escuchando el webinar tiene alguna pregunta, esta es vuestra oportunidad de plantearlas en el chat para Gabriel y Esteban. Pero mientras, me gustaría haceros una pregunta más, y voy a empezar con Gabriel primero.
hay tantas oportunidades, tantas empresas con las que trabajar. ¿Cómo decidís con qué empresas trabajar primero y cómo decidir que haya empresas con las que no quieres colaborar? Es una pregunta muy difícil porque hay que pagar salarios y si quieres crecer tiendes a decir sí más que no. Por definición, nosotros decidimos no trabajar con administraciones públicas porque las administraciones públicas son un animal complicado aquí en Latinoamérica. El riesgo legal en Latinoamérica es increíble. Cuando estás luchando por que las finanzas y que la financiación funcione y te invitan a solicitar un gran proyecto, estas dudas, debería decir que sí o no, y nosotros nos dimos cuenta que es mejor trabajar con el que financia esa iniciativa, que suele ser una organización multilateral o la Unión Europea o en este tipo de proyectos. Así que para nosotros trabajar con ellos fue muy importante porque pudimos transmitir impacto y mitigar el riesgo de las administraciones públicas, de trabajar con administraciones públicas. Además, trabajar con empresas privadas. A veces han venido empresas que nos han dicho necesitamos mostrar estas nuevas oportunidades de trabajo y ya está, anunciarlas, y hemos aprendido a decir que no porque simplemente mandábamos a gente a las organizaciones y no estaban dispuestos a contratarles, así que este proceso no ayudaba a nadie, no ayuda a las empresas a conseguir éxito y lo que es peor, los candidatos con discapacidad sufrían en el proceso porque me están haciendo preguntas sobre mi discapacidad que no están relacionadas con el trabajo que voy a tener que hacer y de nuevo nosotros dijimos que no y explicábamos por qué. Si no estás haciendo ABC, no estás alcanzando ningún impacto, está bien. Si no quieres hacerlo, puedes dirigirte a otras organizaciones. Nosotros estamos aquí si quieres hacer las cosas bien, el proceso bien, y hemos aprendido así que este es el proceso adecuado para conseguir éxito. Algo diferente es en países donde hay cuotas. Hemos tenido empresas que nos han dicho tengo que contratar a 30 personas el próximo mes y tengo 0 candidatos con discapacidad, ¿me puedes ayudar? Y nosotros hemos dicho te podemos ayudar, pero no podemos prometerte que vayas a conseguirlo en este breve periodo de tiempo. Así que las expectativas correctas a veces va a perjudicar nuestros ingresos a corto plazo, porque a veces he dicho a las organizaciones, bueno, podría decir, bueno, lo vas a conseguir, vamos a trabajar juntos, pero yo sé que no va a funcionar y que no es sostenible, así que a medio y largo plazo estas empresas vuelven a nosotros y nos dicen, bueno, hemos intentado esto, no ha funcionado como decías, ¿por qué no trabajamos juntos? Pero nos está costando mucho esfuerzo porque hay que empezar de nuevo con las empresas desde cero, así que yo diría que plantearse las expectativas correctas, plantear a los clientes las expectativas correctas y ser muy transparentes sobre lo que puedes conseguir y lo que no, para nosotros es la forma correcta para decidir cuáles son las oportunidades que vamos a alcanzar y las que no. Y Esteban, ¿cuál es tu opinión aquí? ¿Cuáles son tus pistas sobre cómo decidir qué oportunidades vas a perseguir? Sí, es parecido a lo que ha dicho Gabriel. Siempre dices sí al principio.
necesitas fondos y sientes que cualquier oportunidad es importante para ti, y es un gran desafío, especialmente cuando estás empezando, porque cada oportunidad parece fundamental. Si me pierdo esta oportunidad no voy a poder continuar con el proyecto, y al principio yo no sabía qué decir, decía que sí, por supuesto, y eso suponía muchísimos problemas para mí. Pero cuando empiezas a tener una trayectoria y te das cuenta que tu proyecto funciona, que lo que haces y en lo que crees tiene sentido y ves el impacto y ves la realidad, cuando estás a creer en ti mismo, a creer en tu proyecto, entonces sabes cómo decir que no, sabes cuándo es un no y cuándo es un sí. Por ejemplo, en mi caso, perdí o gané, no lo sé, pero hablé con una organización que quería financiarnos, pero la condición era fabricar una gran cantidad de manos prostéticas en un año y duplicarlo el año siguiente. Sonaba muy bien, pero nosotros no somos una fábrica de prótesis. Estamos centrados en el diseño humano, así que con cada persona tenemos que seguir trabajando con ellos. No es un trabajo de una semana, es un trabajo mucho más largo, a veces menos es más, así que tuve que rechazarlo. Era una propuesta maravillosa, mucha gente me dijo: ¿estás loco rechazar esto? Pero al final tenía sentido, porque yo necesitaba financiación de la manera en la que mi proyecto estaba concebido y diseñado. La idea es llegar a cada vez más personas, pero es una transición, y yo pensé, si digo sí ahora, vamos a tener que controlar a un montón de cosas, no sabemos cómo va a funcionar, así que a veces hay que tomar riesgos cuando sea el momento, pero hay que seguir aprendiendo de mis usuarios finales, en mi caso, y seguir trabajando con diseños personalizados, porque con cada persona es distinto, no tenemos un producto estándar. Cada persona recibe un producto diferente, y mi desafío, y por lo que somos diferentes también, es que nosotros personalizamos, pero al mismo tiempo es muy difícil de escalar, porque cada persona es distinta, pero es lo que hay, es nuestro producto. Y tenemos una buena narrativa gracias a los testimonios de nuestros usuarios, que hablan de co-creación, de la preferencia de los usuarios, y realmente el diseño humano está en el centro de nuestro objetivo. Así que hazte esa pregunta: ¿se alinea esto con tu visión y promociona la sostenibilidad, o es una financiación a corto plazo y refuerza, o te va a hacer más fuerte, o te va a destruir, te va a debilitar, y te va a debilitar a tu equipo, porque a veces mucho dinero aporta mucha complejidad y también distracción de la misión. Así que intentamos pensar a largo plazo. Nosotros es lo que intentamos hacer. Creo que hemos perdido a Esteban por un segundo, pero has vuelto. No hemos oído la frase final. Perdona, si la puedes repetir. Sí, tuve un problema de conexión, perdón. Sí, lo único que estaba diciendo es que no todas las oportunidades son buenas oportunidades. Muchas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas. La primera es la que ha venido a través de preguntas y respuestas. Soy ciego y tengo una startup. ¿Podría usar vuestros servicios para conectar con otras empresas? Creo que es una pregunta para ti, Gabriel.
Sí, tenemos un departamento para entrepreneurs. Por supuesto, estaré encantado de hablar contigo. Puedo compartir mi correo electrónico en el chat y, por supuesto, ponte en contacto. Gracias. Y la segunda sería, ¿cuáles son los errores comunes que se ven en las organizaciones que buscan financiación por primera vez en Latinoamérica? Esteban, quizás puedes empezar. Un error. Creo que esto sería un resumen de lo que hemos estado diciendo hasta ahora, porque hay muchísimos errores, muchísimos errores. Vas a cometer muchos errores. El primero es pensar que tu producto lo es todo y cuando tienes una reunión con un patrocinador simplemente hablas del producto, pero tienes que conocer el mercado, tienes que tener un modelo de negocio, tienes que conocer qué es lo que haces, cuál es el problema, por qué haces esto, y eso es ¿por qué lo haces? Porque todo el mundo podría hacer lo mismo. ¿Por qué tú? ¿Por qué en tu caso es distinto? Hay una razón especial por la que lo haces. Quizás tienes que demostrar que tienes un propósito lo que haces. Eso te da credibilidad para los sponsors, para entender que ellos entiendan que aunque digan que no, tú vas a seguir con el proyecto, porque tienen que saber que eres fuerte como para recibir un no, para recibir una mala respuesta, una mala noticia. Y otro error sería pensar que encajas con que buscas financiación en todas partes. Tienes que buscar financiaciones y subvenciones específicas para algo que va a estar totalmente alineado contigo, porque si no vas a perder muchísimo tiempo. Si hablamos de programas educativos o si te centras más en el aspecto social, tienes que saber si eso va a encajar con los intereses. Gabriel, ¿algo más que decir? La ejecución lo es todo. Tenemos la misma plantilla para conseguir financiación. Estos son mis clientes potenciales, estos son mis mercados, y en una hoja de Excel las proyecciones son todas maravillosas. El problema es cuando te enfrentas con el mundo, lo que significa cómo puedes entregar lo que estás prometiendo, y como Esteban ha mencionado antes, cómo puedo transmitir que soy la persona correcta para ejecutar lo que estoy prometiendo. Si puedes demostrar lo que ya has conseguido, esto marca una gran diferencia con otras organizaciones. Y creo que una pregunta más que sería muy relevante para ambos: ¿qué estrategias habéis utilizado para conseguir financiación internacional? Si tuvisteis alguna estrategia. Gabriel, estás sonriendo con esta pregunta, así que puedes empezar. Tenemos un trabajador a tiempo completo que solicita subvenciones. Y también, dado que tenemos grandes proyectos con grandes donantes que nos ayudan a que nos inviten esto nos ayuda a que nos inviten a solicitar otras subvenciones. Así que cuanta más experiencia tienes y cuanto más historial tienes, más fácil es conseguir fondos. Más fácil, pero nunca es fácil conseguir donantes. Hay mucho papeleo, hay que cumplir con mucha conformidad, muchos documentos que hay que rellenar. Y otro consejo es hay que tener todos los papeles listos,
todo tiene que estar auditado, todos tus documentos financieros tienes que tener todos los documentos del banco, del Estado, tienes que estar conforme a la legalidad, porque se tarda mucho tiempo y mucho dinero estar conforme y tener una transparencia, y esto se necesita para solicitar estas subvenciones. Tienes que ser muy organizado con toda la burocracia, con la documentación, y nunca subestimar cuántas reuniones tienes que tener antes y después y durante la ejecución del proyecto, simplemente para ser responsable, para rendir cuentas, para decir estamos ejecutando esto. Si hay algún cambio del proyecto, hay que demostrarlo, anunciarlo, y a veces merece la pena tener una persona que trabaja solamente para aportar la información y la documentación que estas organizaciones necesitan. En nuestro caso, para un gran proyecto hemos tenido que contratar a 2 personas simplemente para que pudiesen proporcionar todos los informes en el formato que necesitaban, y ahora están cambiando el sistema. Lo han cambiado 5 veces, el sistema de prestación de la información. En 2 años lo han cambiado 5 veces, en 2 años. Gracias a Dios trabajamos con gente muy razonable, y ellos entienden que es un sistema nuevo, un nuevo formato, pero hay que trabajar con ellos y hay que hacerlo, y a veces es un gran sobrecoste para el proyecto, pero es como es. Así que 2 cosas: no subestimes el proyecto y la documentación necesaria, y sé muy organizado con tus cuentas, con tu documentación, con el papeleo, con la burocracia, porque cuando tienes que tenerlo todo listo en una semana, una vez se lanza el proyecto. Así que cuanto más organizado seas, mejor, más preparado estarás. Bueno, me encantaría escuchar la respuesta de Esteban, pero la verdad es que nos estamos quedando sin tiempo, y aunque hay muchas preguntas, pero lo que voy a hacer es pediros a Esteban, a Gabriel, que os enviarán emails y si podéis responder a las preguntas que os envíen por correo, os lo agradezco. Y mientras os voy a pedir a ambos una llamada a la acción o algo que querríais añadir a la conversación. Esteban, voy a empezar contigo. Una llamada a la acción. En mi caso, muchas gracias por este espacio de nuevo. Y una llamada a la acción de mi parte sería algo que ya hemos dicho: ejecuta, no esperes a tener la estrategia perfecta de financiación para empezar a construir la sostenibilidad. Empieza con lo que ya tienes, empieza con lo que ya tienes, tu valor, tu comunidad, tu propósito, y da un primer paso. Y si eres parte de una organización, de una empresa o de una institución que quiere explorar cómo la innovación y el impacto social van de la mano, siempre puedes estar abierto a colaborar. Y nosotros es lo que hemos hecho. Muchas gracias. Gabriel, lo que hacemos es difícil, de modo que mi llamada a la acción sería: encuentra más socios, intenta que este gran impacto suceda, a pesar de que las soluciones nunca van a ser unas soluciones de ensueño para conseguir impacto. Creo que
como organización que trabaja en este campo tenemos que alcanzar más compromisos y encontrar una forma de colaborar, de expandir nuestro impacto de distinta manera y en la realidad a la que nos enfrentamos tenemos que ser más creativos sobre cómo podemos conseguir resultados a pesar de tener unos recursos muy limitados para conseguir el impacto. Por mi parte, me gustaría decir que siempre hay que valorar hasta la más pequeña conexión que hagáis, porque la persona con la que conectes en LinkedIn, la persona con la que has hablado cuando estabas en la cola de la cafetería, la persona que has conocido en un ascensor, si puedes construir un argumento de ventas de 1 minuto 30 segundos sobre qué haces, quién eres, qué haces y por qué merece la pena que esta persona sea parte de tu red, harás una conexión que te puede ayudar en el futuro, porque esa persona quizás conoce a otra persona y pueden pensar en ti la próxima vez que escuchen que alguien busca a alguien que hace exactamente lo que hacéis vosotros para las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Nos hemos pasado 1 minuto de tiempo, así que tenemos que terminar, pero muchas gracias a los traductores, muchas gracias a Varun, Javiera por el apoyo y muchas gracias a ambos, a Gabriel y a Esteban, por compartir vuestros conocimientos y por vuestra cercanía. Muchas gracias a los asistentes que han sido muy activos habéis sido muy activos con vuestros comentarios. Por favor, conectad con nosotros en LinkedIn, planteadnos vuestras preguntas y consultad por supuesto el boletín de Javiera, y también tenemos un link de YouTube que hemos compartido con todos y la web de Zero Project Scaling Solutions para ver las grabaciones en inglés y en español y las conclusiones de ambas. Gracias, que tengáis un buen día. Hasta luego y nos vemos. Adiós.